Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Qué alegría, qué gran gozo volvernos a encontrar. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañe. Queremos darle la cordial bienvenida donde quiera que usted se encuentre. Sabemos de que en nuestro proyecto Metro Evangelización 3000 es un proyecto que abarca a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y sabemos de que alguien en cualquier parte del mundo, usted será bienvenido, será realmente por nosotros recibido, así como el Señor Jesús le recibe. Queremos, para comenzar hoy en día, vamos a hablar en nuestro tema, la unidad en la oración. Y la invitación del Señor Jesús es a orar juntos. Esa es la invitación del Señor Jesús. Ahora, hay un gran secreto. Hay algo muy especial cuando el pueblo de Dios se une para orar. Por eso, y más que todo, la idea fundamental es de que todos sean uno, la unidad en la oración. Así que para comenzar, les invito para que oremos. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea su nombre. Hoy venimos delante de su presencia, Señor, así como somos, pero con un gran deseo en nuestros corazones de poder llevar el mensaje oportuno para que hoy en día las naciones, el mundo, los pueblos puedan conocer acerca de tu segunda venida. Tú nos has encomendado un gran mensaje. Por favor, ayúdanos a serle fiel, oh Dios, que todo esto sea para la honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos decirles a ustedes acerca de la unidad en la oración. Dios desea, Dios quiere que su pueblo sea una unidad. El Señor Jesús es una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad. Y también Él desea que sus hijos tengan ese mismo parecer, que estén en esa misma acción, que tengan ellos un mismo ánimo. Ese es el deseo de Dios, que tengamos todos un mismo ánimo, un mismo criterio. ¿Criterio en qué? Criterio en la verdad. Que todos seamos santificados por la verdad. ¿Por qué razón? ¿Qué es la verdad para nosotros? La verdad, mis queridos hermanos, solo la encontramos en la palabra de Dios. Y en la verdad nosotros vamos a encontrar la unidad, y no solo la unidad, sino también la santificación para un día ver a Dios. Así que el Señor desea que nosotros, cada uno de nosotros, pueda entrar en ese ámbito de acción para lograr un testimonio. ¿Qué tipo de testimonio queremos dar al mundo? Un testimonio claro, un testimonio recto y un testimonio vivo para dar a conocer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo, la iglesia del tiempo del fin. Entonces, estamos aquí para que todos juntos estemos en una misma mente, un mismo ánimo y un mismo criterio, para dar testimonio de lo recto, de lo vivo, y no solo eso, también del poder que hay en la iglesia cuando todos se unen en la verdad. Cuando nosotros hablamos de unidad en la oración, yo quiero referirme, el Señor Jesús, vimos en nuestro programa anterior, que Él pasaba mucho tiempo orando, y Él se retiraba, a veces invitaba a sus discípulos a ir, los dejaba en un lugar, y Él solo
se encontraba en una estricta relación con su Padre. Él solo con su Padre. En muchas ocasiones también animó a sus discípulos, obviamente aquellos que más cercanos, que es un detalle que tenemos nosotros que aprender. Siempre tenemos un círculo bien cercano a nosotros. A esos hay que invitarlos a que juntos podamos orar. ¿Por qué razón, mis queridos hermanos? Ahí en Eclesiastés capítulo 4. Vamos a abrir la palabra de Dios, Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Vamos a leer algo importante. ¿Por qué razón debemos de orar juntos? Y dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, es mejor dos que uno. Y cordón de 3 dobleces, de 3 hilos, no se puede o no se rompe pronto. ¿Qué es mejor, uno o dos? Obviamente el Señor Jesús a través de este escrito nos habla que son mejor dos. Y está la comparación de que es mejor 3 hilos en una maneja que solo un hilo. ¿Por qué razón? Hay más resistencia. Recuerde algo, ¿contra quién es esa resistencia? Recuerde que estamos peleando la gran batalla del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué está sucediendo en ese conflicto hoy en día? Ustedes saben, en esta batalla está la lucha de nuestras almas, el alma suya y el alma mía. Por eso la importancia de venir en oración, esa es la invitación que el Señor nos hace. Porque en la oración hay promesas. Y repasemos, dice, se hace la promesa con la condición de que el pueblo de Dios se une en oración a Dios. Miren, ahí está la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el pueblo se une en oración para elevar súplicas, plegarias a nuestro Dios. Y en respuesta a estas oraciones puede esperarse. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Un poder más grande que el que viene en respuestas a las oraciones privadas. Yo puedo venir a Dios privadamente, ahí en mi alcoba o un lugar en mi biblioteca, yo puedo orar a Dios. Y qué bueno hacerlo de esa manera, es una comunión personal, elevamos nuestro espíritu. Pero cuando 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, ¿qué sucede? Suceden cosas maravillosas, hay poder cuando 2 o 3 se reúnen para orar. Por eso, la invitación a orar juntos, la invitación a que la oración sea parte de una unidad colectiva. Ahora, también nosotros podemos reunirnos todas las veces que fuera posible para orar. O sea, no hay realmente un modelo, las veces que sea posible, juntos, para consultar a Dios. Recuerde usted cómo hacían los grandes hombres de la antigüedad, esos grandes hombres, los patriarcas, esos hombres de la antigüedad, ¿qué era lo que hacían? Siempre consultaban a Dios. ¿Por qué razón? Siempre había una manera que juntos ellos se reunían en grupo y le consultaban a Dios acerca de X o Y asunto que deberían de resolver. Lo hizo Moisés, lo hizo Abraham, Job también lo hizo, muchos patriarcas lo hicieron. Ahora, yo le voy a decir a usted, es cierto, nosotros, por ejemplo, yo tengo un tipo de carácter, quizás el siervo de Dios tiene otro tipo de carácter y así sucesivamente. Todos tenemos diferentes temperamentos, diferente carácter, pero lo más importante es que todos tenemos la misma fe. Eso es lo más importante. Unos son más ágiles, otros son menos, más lentos todavía, otros tienen un temperamento impetuoso, pero todos tenemos una misma fe. Y eso es lo más importante. Por eso, no importa qué temperamento tengamos, qué tipo de carácter tengamos, pero lo más importante es que nos unamos para orar juntos. ¿Por qué debemos de orar? Por un propósito definido, un mismo propósito. Muchas veces es para reclamar las promesas de Cristo. Y a veces yo le voy a decir a usted, ¿qué promesa hizo el Señor Jesús a sus discípulos? Repasemos un poquito acerca de esto. ¿Qué promesa hizo el Señor Jesús? Y les dijo ahí en San Mateo capítulo 18 y verso 19. Miren la promesa del Señor Jesús para sus discípulos. Por eso es que tenemos que orar juntos. ¿Cuál es la promesa? Otra vez os digo, otra vez, ya había insistido, él ya les había dicho
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, es algo que el Señor Jesús les invitó una y otra vez, que si todos estuvieran de acuerdo en la tierra, dice, todo lo que pidan. Por eso la importancia, mis queridos hermanos, la importancia de la unidad en la oración. ¿Por qué razón? Si dos o tres se ponen de acuerdo, les será hecho lo que pidan. ¿Por qué razón? Porque esa es la promesa que el Señor Jesús le estaba haciendo a sus discípulos, la promesa del Padre. Si dos o tres en mi nombre. Entonces, este poder que Dios nos ha dado a través de la oración, a través de su Espíritu Santo, será en proporción, será proporcional a la unidad de sus miembros. Entre más unidos, más poder. ¿Y por qué razón? ¿Por qué entre más unión, entre más en un mismo propósito, para consultarle a Dios en un asunto muy específico? Porque entre más nos unamos, ¿qué creen que va a suceder? Hay poder. Y esa es la condición. Dios dice, dos o tres reunidos en mi nombre, se ponen de acuerdo en la tierra, pidan y les será hecho. ¿A cambio de qué? A cambio que ese poder, esa fuerza, entre más en ese mismo propósito, como resultado vamos a tener cualquier victoria en esta tierra. Y eso es lo importante que Dios desea de nosotros. Por eso la importancia que entre más nos unamos en esta cadena. Yo les invito a ustedes, estamos comenzando, yo les invito a que se una con nosotros todos los días miércoles por este canal a las 6 de la tarde, todos los días miércoles, el poder de la oración. En la oración hay poder, entre más nos unamos es mejor todavía. Más aún, les invito también para los días lunes. Nosotros los días lunes oramos y ayunamos. ¿Cómo es el ayuno? El ayuno es líquido. Por decirle algo, por comentarle, no es una abstinencia porque no queremos eso prácticamente. Lo que queremos es unirnos en un solo propósito. Y vamos a entender hoy por qué razón el ayuno de 21 días de Daniel. Y hoy también nosotros proponemos un ayuno de 21 días. En ese ayuno vamos a lograr victoria, porque entre más nos unamos en una cadena, intercediendo los unos por los otros, animándonos, como dice acá, si dos o tres en mi nombre, yo estaría, hay una promesa, yo estaré ahí con ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, el poder dado será proporcional a la unidad de los miembros y de su amor a Dios y del uno al otro. Miren, ¿cómo vamos a recibir? Entre más unidad, entre más nos unamos. Y entre más amor nosotros correspondamos a Dios, y no solo a Dios, sino a mi hermano, más poder tendremos en la oración. Por eso la importancia de orar juntos, gran importancia. Entonces, el Señor Jesús a menudo pasaba tiempo en oración él solo. En muchas ocasiones invita también, les animó a los discípulos, era importante, y vamos a repasar esa oración, era importante que aquellos del círculo más íntimo de él, como por ejemplo el caso de Pedro, el caso de Juan y el caso de Santiago, círculo íntimo que él tenía, les invitaba a que oraran. Ahora, ¿por qué razón? Hay poder común al estar unidos en oración. Común es un poder común, no para mí, porque no voy a orar para mí, para un propósito que Dios ponga en nuestros corazones. Por ejemplo, en el caso de nosotros es Metro Evangelización se caracteriza por eso, orar para llevar el evangelio a todas las naciones, las grandes metrópolis en el mundo. Por eso es que estamos orando. Y es uno de los puntos importantes. Y el Señor Jesús invita a Pedro, Santiago y a Juan, acompañaron a Jesús al monte de la transfiguración. ¿Qué sucedió en el monte de la transfiguración? Ahí bajó la presencia de Dios, la Shekinah de Dios bajó ahí. Y ellos vieron realmente la gloria de Dios. Qué importante es la oración juntos. Ahora, ahí en San Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, miren, nuevamente otra vez, el Señor Jesús
Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 17, verso 1 y 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué es lo que el Señor Jesús? Aquí el Señor Jesús les anima, les insta a unirse en oración, porque iban a ver grandes maravillas. En este caso, vieron la gloria de Dios. Por ejemplo, ahí en San Lucas, capítulo 22, verso 39, vamos a leer, San Lucas 22, 39, vamos a leer varios versos bíblicos. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mis queridos hermanos, aquí vamos a aprender una gran lección hoy. ¿Qué lección? Cuando nosotros oramos juntos, ¿qué sucede? Ángeles están con nosotros y nos fortalecen. Eso es el gran secreto, mis queridos hermanos, estar juntos. Ángeles, así como al Señor Jesús, el ángel le fortaleció. Asimismo, cuando 2 o 3 se reúnen, se apartan para un propósito específico, ángeles también les acompañan. Esos son los puntos principales en orar juntos. Esos son los grandes, podría decirse, milagros de la oración. Ahora, ahí en San Mateo capítulo 18, verso 19 y 20, vamos a leer. San Mateo capítulo 18, verso 19. Y otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire, es una promesa. Aquí hay una veracidad. Y sigamos leyendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy, en medio de ellos o de vosotros. Mis queridos hermanos, además os digo que si 2, dice, me pidieran, yo ahí estoy. Pidan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta declaración, ¿cómo la resumimos? Echémosle un vistazo a la declaración. También podrían reunirse todas las veces que fuera posible, dice el Señor. Pero recuerde algo, con un propósito o para consultarle algo. Recuerden, se reúne uno con un propósito definido o para hacerle una consulta. Para eso, por eso esta reunión de esa oración de San Mateo 18, 19. Entonces, el poder, hay un poder dado en esta oración. Leo un comentario. El Ministerio de Publicaciones dice: existe un solo Señor y una sola fe. Recuerden, un solo Señor y una sola fe. Cuando nosotros vamos a orar, recuerden, como bien dijimos, tenemos diferentes temperamentos, tenemos diferentes caracteres, pero tenemos una misma fe y tenemos un mismo Señor. Debemos esforzarnos por contestar la oración que Cristo hizo en favor de la unidad. Recuerden que Él oró por sus discípulos. Eso debe de ser el centro de nuestras oraciones cuando 1 y 2 se reúnen, que oran juntos. ¿Cuál debe ser el centro? San Juan 17, 17. Y vamos a leer del 17 hasta el 23. Leamos, ese debe ser el centro. Debemos de nosotros tomar en cuenta, porque es una oración tan abarcante que nos llega hasta estos días. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Miren qué importante orar juntos. Y por ello yo me santifico a mí mismo,
para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí está el punto. Santificados en la verdad. Sigamos leyendo. Mas no ruego solamente por esto, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabras tan impactantes. Terminemos hasta el 23. Vamos al 22. Dice la palabra de Dios: la gloria que me diste. Miren, qué importante es esto. Cuando oramos juntos, miraremos la gloria de Dios. Yo les he dado, miren, y ahí está la promesa, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Miren, si nosotros no nos unimos en la unidad, no somos perfectos en la unidad, ¿por qué no debemos de unir en la unidad? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis queridos hermanos, esta oración trasciende hasta nosotros hoy. Jesús ora por los que han de creer. No solo ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios orando cada quien a su manera, separadamente? No lo podemos hacer. Por eso dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que unirnos en una sola fe. Tenemos que unirnos en un solo Dios. Esa es la invitación de Dios. ¿Por qué hoy en día no hay poder, mis queridos hermanos? Porque hoy en día no se manifiesta la gloria de Dios. Y no me diga que en su iglesia se manifiesta, porque no se manifiesta. Porque no hay poder para ver la gloria de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene en su corazón algo muy diferente a lo que el Señor oró en la oración. Para mí es una de las oraciones más significativas del mundo cristiano. Y dice: yo les di la gloria que me diste, miren, a sus discípulos, para que sean uno. Miren, mis queridos hermanos, así como nosotros somos uno, ya el Señor Jesús sopló en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que seamos uno en la verdad. Yo en ellos. El Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Mis queridos hermanos, ¿qué importancia tenemos al orar juntos? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo hoy? Historia de los Patriarcas dice: Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. Eso es lo que desea Dios, una unión en la verdad y un amor fraternal los unos a los otros. Que sus discípulos fueran uno, como Él era uno con el Padre, para que el mundo creyera que Dios le había enviado. Esta oración conmovedora y admirable llegaba a través de los siglos hasta nuestros días, pues sus palabras fueron: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. San Juan 17:20. Mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo resume entonces el Señor Jesús todas estas declaraciones? Ahí en Primera de San Juan, capítulo 5 y verso 14, leamos. Primera de San Juan, capítulo 5 y verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuándo? Cuando estamos juntos, cuando oramos juntos. Mis queridos hermanos, así es como el Señor Jesús resume todas estas declaraciones. ¿Cómo Él la resume? Y esta es la confianza cuando estamos juntos. Hay confianza. Pidamos cualquier cosa, dice Él. Ahora, hay algo bien importante también que debemos de considerar cuando estamos juntos en oración. Aunque no hemos de sacrificar un solo principio de la verdad, debemos de procurar constantemente ese estado de unidad. Se los pongo de esta manera. Nosotros tenemos que unirnos en la verdad. Y nosotros no tenemos que sacrificar ningún principio de la verdad. ¿Por qué razón? La palabra de Dios, lo hemos estudiado acá. Cuando estamos estudiando acerca de la Biblia, cómo interpretar la Biblia, vemos que la palabra de Dios, la Biblia, las Santas Escrituras es una sola unidad, no se contradice. Es una en propósito, una sola fe y un solo Dios. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué razón? Me hacen a veces preguntas, me dicen, es que yo creo en el mismo Dios suyo. Yo le digo, pues gloria a Dios por eso. Revisemos un poquito. Una sola fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la fe del Señor Jesús? La iglesia del tiempo del fin tiene que tener el testimonio de Jesús y tiene que tener la fe de Jesús. Ese es el pueblo del final del tiempo. Apocalipsis capítulo 7 y verso 12 lo dice. También Apocalipsis 14 lo dice. El testimonio de Jesús y la fe de Jesús. La pregunta es, ¿qué es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo? Su palabra, su inspiración, sus escritos. Él ha inspirado a profetas y los profetas nos han entregado lo que tenemos hoy, lo que conocemos como la santa palabra de Dios. Y ellos no se contradicen, ellos son una sola unidad. Por eso el pueblo de Dios debe ser uno en unidad. Por eso es de que tenemos que unirnos en oración para ser uno en ¿qué? En la palabra de Dios, uno en la verdad. Esa es una de las razones de nuestras oraciones. Por eso dice acá, procurar constantemente ese estado de unidad. Todos tenemos que unirnos. ¿Cuál es lo común? La santa palabra de Dios. Ahora, dice acá, Dios quiere que haya una unión y un amor fraternal entre su pueblo. Es la evidencia de nuestro carácter de discípulo de Cristo. Pues Él dijo, ahí en San Juan capítulo 13, 35, miren lo que dice Él. En San Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Miren, ¿qué fue lo que dijimos? Dios quiere que haya una unión y un amor fraternal en su pueblo. Y el Señor Jesús lo ratifica en San Juan 13, 35. ¿Por qué razón? Porque esta es la evidencia de nuestro carácter como discípulo de Cristo. Yo no sé si usted es un cristiano, pero yo le invito a usted a ser un discípulo de Cristo. Y él mismo lo dijo, el apóstol Pedro exhorta a la iglesia, y mire cómo lo exhorta él. Dice, sed todos de un mismo corazón. El apóstol Juan habla de un mismo espíritu, una sola fe, un mismo Dios. Pero ahora Santiago, ¿qué es lo que dice? Un mismo corazón, un mismo sentir. Ahora, hay algo bien importante en todo esto, mis queridos hermanos. El punto principal, ¿cuál es? Es la unidad. Como bien el Señor Jesús lo dijo ahí nuevamente, mas no ruego solamente por estos, sino también por usted y por mí. ¿Para qué? Para que todos sean uno, para que todos, los que han de creer en la palabra de ellos, también se unan. ¿Para qué? Para tener una fuerza, para tener un poder, porque la palabra es poder.
Esa es la razón. Por eso tiene que haber un mismo sentir. Porque en la palabra de Dios encontramos poder. Si nosotros, uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, aunado a esto, a nuestros caracteres, ¿qué sucede? Por eso es que no experimentamos poder. Tiene que haber una unidad específica, compacta. Por eso claramente, ¿qué es lo que dice? El apóstol dice, si todos sean de un mismo corazón, compasivo, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Esas son las instrucciones del apóstol Pedro. Dice, al entrar en una intercesión, cuando oramos todos juntos, fervientemente y de todo corazón, recuerden, un mismo corazón, dice el apóstol Pablo, y también lo reza el apóstol Pedro, cuando todos estamos en esa intercesión ferviente, en un solo corazón y con todo nuestro corazón, el Espíritu Santo obra con poder de maneras milagrosas. ¿No eso es algo fabuloso para nosotros? ¿Por medio de qué? Por medio de las oraciones, cuando los hacemos juntos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos utiliza como instrumentos, porque es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, nos utiliza como instrumento, como vasijas. ¿Cuándo? Cuando hay una sola fe, cuando hay un solo Dios y cuando hay un solo corazón en propósitos o reclamando promesas. Mis queridos hermanos, qué gran lección la que estamos aprendiendo hoy. ¿Cuándo? Cuando estamos unidos. Leo Testimonios para los Ministros, dice, cuando los agentes humanos escogen la voluntad de Dios y se conforman al carácter de Cristo Jesús, ¿qué creen que pasa? Jesús actúa por medio de los órganos. Jesús actúa por medio de sus facultades. Miren, qué importante. ¿Cuándo? Cuando nosotros escogemos la voluntad de Dios. Por eso es que debemos de orar en un propósito definido, en algo determinado, en algo que se haya tomado en conjunto. Todos los que vamos a orar por esto. Todos tenemos que estar de acuerdo. Y dice acá, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Hemos escogido la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué sucede? Cuando tenemos el mismo carácter de Cristo, entonces comienza a actuar nuestros órganos, nuestras facultades. Por medio de nuestros órganos y facultades, ¿qué sucede? Ponen Dios todo a través del Espíritu Santo, la dirección que necesitamos para lograr el objetivo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Miren, Dios usa nuestros órganos, Dios usa nuestras facultades. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo Dios. Y ¿sabes una cosa? Hay poder. Algo bien importante en todo esto es lo siguiente. Cuando no es o no se logran los resultados, miren qué cosa más importante. Cuando hay orgullo. Cuando hay un espíritu egoísta, cuando hay un espíritu de superioridad, cuando hay exigencias arbitrarias, cuando no hay humildad, mis queridos hermanos, Dios no actúa. Aunque oremos todos juntos, aunque nos pongamos de acuerdo en un propósito, si hay orgullo, si hay superioridad, si hay exigencias arbitrarias, si no hay humildad, no hay la mansedumbre de Cristo, Dios no va a responder esas oraciones, aunque estemos juntos. Entonces hay condiciones, ya vimos, tenemos que hacer a un lado el orgullo. Primero, pongámonos de acuerdo a tener el carácter de Cristo. En segundo lugar, mis queridos hermanos, tenemos que despojarnos de aquello. Porque a veces oremos, hermanos, y ponemos una razón. Pero si esa razón no está conforme al propósito divino,
no está conforme al corazón de Dios, Dios no puede unir su corazón con mi corazón, porque mi corazón es egoísta. No lo puede unir, nunca. Por eso la importancia de despojarnos de nosotros. Cuando vamos a oración, tenemos que despojarnos de nosotros, del yo. Porque el yo es lo que hace que nuestras vidas no experimenten el poder de Dios. Y el mismo apóstol lo dice, cuando él lo dijo, cuando nos despojamos del orgullo, del egoísmo, de la superioridad, cuando nos despojamos de ser arbitrarios, cuando manifestamos humildad y mansedumbre de Cristo, podemos decir, no son ya ellos mismos los que viven y actúan, sino que es Cristo el que vive y actúa por medio de ellos. Esa es la razón principal, mis queridos hermanos, de la oración, para que Cristo obre a través de nosotros, para manifestar ese poder, para ver la gloria de Dios, porque Dios no puede prevalecer en corazones orgullosos. Dios no puede responder a oraciones egoístas. Dios no lo puede hacer y nunca lo podrá hacer. Por eso la importancia de despojarnos para que otros miren a Cristo. Y esa es la gran importancia, mis queridos hermanos. Entonces ahora entienden las preciosas palabras de la oración del Salvador. Dijo, yo en ellos, mire, ¿se da cuenta? Nos despojamos del orgullo. Nos despojamos de la supremacía. Ahora Cristo obra, ahora dice, yo en ellos y tú en mí. Qué lindo, ¿no? Para que sean perfectos en unidad. Ahora hay perfección. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también yo los he amado. Ahora podemos entender. Gloria a Dios por eso, porque ya entendimos. Mis queridos hermanos, yo voy a una oración pensando de una manera, el hermano pensando de otra manera, y todos, 2 o 3 con diferentes pensamientos. Mis queridos hermanos, Cristo no va a obrar. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo primeramente. ¿Estamos de acuerdo? Todos pueden decir amén, porque ya nos pusimos de acuerdo todos. Ahora dice, cuando leemos nosotros, y esta es la confianza, dice, ahora ya hay confianza, que tenemos delante de Él, que sí pedimos, ahora sí pidamos cualquier cosa, conforme a su voluntad, dice, Él ahora sí nos va a escuchar. No hay dudas de que en este caso, Pedro fue librado milagrosamente. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de Hechos, capítulo 12, verso 1 al 6? Leamos un poquito esa historia. Aquí vemos que Pedro estaba encarcelado. Y miren qué fue lo que pasó. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, recuerden, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el más impetuoso. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Había una fiesta nacional. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Había que resguardar al apóstol Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, se pusieron de acuerdo. ¿Cuál era la oración? Que Dios librara al apóstol Pedro, que se cumpliera la voluntad de Dios en ellos. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Miren, uno a un lado, otro lado, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y cuando Herodes dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire el trabajo de los ministros de Dios, los ángeles. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mire qué eventos más maravillosos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Y así sucedió la historia. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Según el apóstol Pedro, él estaba en una visión, en un sueño. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de ellos. Mis queridos hermanos, ¿qué otra lección estamos aprendiendo hoy? ¿Qué lección estamos aprendiendo? Todos juntos nos hemos despojado de todo egoísmo, de toda avaricia, de toda ambición. ¿Qué sucede? Ahora pidan, dice. Y uno pide a Dios. Probablemente sean cosas imposibles, mis hermanos. Yo le puedo contar muchas experiencias prácticamente. Yo le digo a mis hermanos, pongámonos de acuerdo todos, unánimes, un mismo sentir, un mismo propósito. Y así lo hacemos, entramos en oración, nos despojamos de todo egoísmo, de toda avaricia, de todo lo que hay malo en nuestro corazón. Nos metemos en ayuno a veces, para alivianar un poquito, porque a veces estamos muy carnales, ¿verdad? Y saben, ahora oramos por un proyecto determinado, la evangelización del mundo. Yo les puedo contar a ustedes del satélite que tenemos, les puedo contar de las televisoras que tenemos en diferentes lugares, de las radios que tenemos en diferentes lugares. ¿Cómo se ha logrado? Solo con el poder de la oración. Yo le digo a mis hermanos, ustedes oren, porque hay ángeles, ministradores, que a la orden de Dios ellos se van a mover, y lo que estamos pidiendo se empieza ¿qué? A poner frente a nosotros. Ahí es donde manifestamos la gloria de Dios. Que digan, eso sí, realmente son cristianos. ¿Por qué? Porque reflejan la imagen de Cristo. Ahora Cristo los puede usar, mis queridos hermanos. Y no quiero parecer jactancioso en este asunto, no. Al contrario, con mucha humildad se lo digo. Por eso es de que yo puedo hablar del poder que hay en la oración cuando estamos juntos. Cuando los agentes humanos escogen la voluntad de Dios y se conforman al carácter de Cristo, Jesús actúa por medio de ¿qué? Por medio de nuestras facultades, por medio de nuestros órganos, por medio de nuestra vocación. Y ahora vienen ángeles a socorrernos. No son ya ellos mismos los que viven y actúan, sino que es Cristo el que vive y actúa por medio de ellos. Entienden las preciosas palabras de la oración del Salvador cuando él dijo, yo en ellos y tú en mí. Ahora estamos completos, mis queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿debemos de hacer nosotros lo mismo tal como lo hicieron, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el apóstol Pedro en este relato que tuvimos? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Todos se pusieron unánimes, estaban allá. Y el relato usted lo puede seguir leyendo. ¿Qué fue lo que hizo? Dios manda ángeles para actuar. ¿Cómo iba a salir el apóstol Pedro? Imagínense, ¿no? De esa seguridad que él tenía, de cárcel de alta seguridad. Nadie escapaba, mis queridos hermanos, pero él sí lo pudo hacer. ¿Por qué lo pudo hacer? Gracias a las oraciones de ¿quién? Cuando se pusieron aquellos en un solo pensamiento, en una sola fe, en un solo Dios, clamando a ese mismo Dios, intercediendo. ¿Qué sucedió? Llegaron los ángeles y mire, todo se iba abriendo como si nada. Ese es el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, mis queridos hermanos, para nosotros en este tiempo. Deuteronomio capítulo 32, verso 30. Mire este relato. Eso nos da mucha esperanza. ¿Cómo podría perseguir a uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca, Cristo, no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. ¿Qué dice el escritor? ¿Qué dice Moisés? Mis queridos hermanos, ese es el gran secreto del poder de Dios. Cuando todos juntos, cuando el rey se humillaba, cuando el pueblo se humillaba, ¿qué sucedía? Los enemigos, aunque eran mucho mayor, estamos hablando de enemigos de 100,000, de 300,000, de millones, un ejército tan poderoso, contra un pueblo diezmado, contra un ejército israelita tan pobre. Pero sabe una cosa,
Dios les daba instrucciones. El rey oraba. El pueblo se sometía a la voluntad de Dios. Y todos clamaban al Todopoderoso. ¿Y qué hacía Dios? Les daba instrucciones sencillas. Solo circulen, solo caminen, solo toquen, solo hagan esto. ¿Y qué sucedía? Ángeles hacían el trabajo. Ángeles portentosos destruían a los grandes ejércitos, mis queridos hermanos. Esa es la bendición cuando nosotros, ¿qué? Cuando nosotros caminamos juntos con el poder de Dios, con un solo objetivo, la verdad. No podemos rebajarla, ¿verdad que no? No lo podemos hacer. Debe ser nuestra consigna siempre, la unidad, porque aquí está la unidad. Y nosotros tenemos que unirnos a esta unidad. ¿Para qué? Para ver milagros, para ver prodigios, dice. Cuando el pueblo de Dios recibiréis poder, cuando el pueblo de Dios crea sin reserva en la oración de Cristo y en la vida diaria ponga sus instrucciones en práctica, habrá una unidad de acción en nuestras filas. Habrá un gran ejército poderoso actuando para el Señor. Y esa es la invitación que hoy le hacemos a usted, a que usted se una a ese ejército, a esa unidad, que usted se una a ese gran movimiento, misión global advenimiento. ¿Para qué? Para buscar el favor de Dios, para que todos seamos uno, porque el Señor Jesús viene por ese pueblo. Un hermano se sentirá unido al otro por la acción de ¿qué? Por la acción de nuestro Señor Jesucristo, por las cadenas de amor de Cristo. Solo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad. Solo el Espíritu de Dios puede realizar esto. Ningún ser humano lo puede hacer. Todo el mundo están convocando ¿para qué? Para que todos sean uno, mis queridos hermanos. No lo va a lograr el hombre, solo lo logra el Espíritu de Dios. Pero ya vimos las condiciones. El que se santificó a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, puede santificar a sus discípulos. Y esa es la invitación, a que usted sea discípulo de Cristo, que ya no sea más un creyente, un cristiano. Usted tiene que ser un discípulo de Cristo para que el Señor lo pueda usar a usted en este tiempo. Unidos con Él, estaremos unidos unos con otros en la fe más santa que hoy podamos tener. ¿Cuál es la fe más santa? ¿Unido qué? En las Santas Escrituras. Cuando nos esforcemos para obtener esta unidad como Dios desea que luchemos, nosotros vamos a ¿qué? Nosotros vamos a disfrutar. ¿Por qué razón? ¿Por qué vamos a disfrutar? No importa las tribulaciones, no importa lo que venga para nosotros como discípulos de Cristo. ¿Qué es lo que viene? ¿Y por qué vamos a tener gozo? Porque es una gran alegría estar de parte de ¿quién? Estar de parte de la verdad. Hoy en día, mis queridos hermanos, la verdad está escasa. La verdad no se está proclamando, a pesar que todos tenemos una Biblia, pero cada quien la interpreta a su manera. Aquí hay unidad en la Biblia. Aquí están los escritores bíblicos, ellos, mis queridos hermanos, unidos por el poder del Espíritu Santo, escribieron las Santas Escrituras. ¿Para qué? Para que yo las tenga, las ejecute como una palabra, como autoridad para mi vida. Y eso es el punto. ¿Por qué hoy estamos debilitados? ¿Por qué las iglesias hoy están debilitadas, mis queridos hermanos? Cada quien interpreta la Biblia a su manera. Mis queridos hermanos, la Biblia no se interpreta a mi manera. La Biblia se interpreta con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, porque Él la inspiró. Sigo leyendo. Mensajes selectos, dice acá. Unidos con Él estaremos unidos los unos con los otros. El pueblo de Dios habitará en Cristo. Será revelado del amor de Jesús y un espíritu animará todos los corazones regenerados y renovados a todos a la imagen de Cristo. ¿Por qué debemos de orar juntos, mis queridos hermanos? Y con esto hago conclusiones. ¿Cuál debe de ser nuestro principal propósito de orar juntos? Dice acá, para que nuestros corazones sean regenerados y renovados a la imagen de Cristo. Mis queridos hermanos, la última generación, dice el apóstol Pablo,
es esa generación que tenga el carácter de Cristo. Es la generación que va a vindicar el nombre de Dios. Por eso debemos de orar. Por eso deben de juntarse 1 y 2, 3, en mi nombre, dice el Señor. ¿Para qué? Para animarnos, para que nuestros corazones sean regenerados y renovados a la imagen de Cristo, modelando de igual manera todos los corazones. ¿Para qué? Ahora sí, júntense y pidan. Y se les hará, y se les será, y se les es hecho. Como rama viviente de la vid verdadera, todos se unirán con Cristo. Somos parte de la vid, la cabeza viviente. Cristo morará en cada corazón, guiando, miren, consolando, santificando y presentando al mundo la unidad de los seguidores de Jesús. Lo que así dará testimonio de que las credenciales celestiales son proporcionadas a la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? La iglesia remanente, la última iglesia de Dios va a ser la iglesia remanente. Hoy estamos viviendo la iglesia militante. Tiene que haber un ejército, una iglesia militante, es la iglesia remanente, que está del lado de la verdad. La que tengan la unidad por el cual Cristo oró. Esta iglesia va a demostrar que Cristo envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para salvarlo. ¿Qué es lo que va a haber? Va a haber un poder. Pero qué triste es ver todo lo contrario hoy. Cristo murió por ti y por mí. Murió por esa iglesia, por la iglesia militante, por la iglesia remanente. Aquella iglesia, como bien dijimos, que cada seguidor tiene la imagen de Cristo. Esa iglesia en la cual los corazones de los hermanos están siendo regenerados, están siendo renovados. Y esa es la razón por la cual son nuestros programas de Metroevangelización 3000. Un avivamiento, una reforma y un avivamiento, lo cual nunca ha ocurrido. Y esa es la invitación de hoy, para que usted sea partícipe. Cuando dos o tres personas se unen al Espíritu Santo, es el momento que los seres humanos se vuelven invencibles, mis queridos hermanos. ¿Por qué la iglesia, esa gran iglesia primitiva, se volvió invencible? ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios les acompañaba en sus vidas. Por eso es la razón de orar juntos. La oración es la herramienta del éxito establecida por el cielo. 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, exhortaciones, peticiones y ruegos entre hombre y hombre mueven a los hombres y desempeñan una parte en el control de los asuntos de las naciones. Pero la oración mueve al cielo. Solo ese poder que viene en respuesta de la oración hará a los hombres sabios en la sabiduría del cielo y los capacitará para trabajar en la unidad del Espíritu. Esa es la unidad que nosotros estamos deseando hoy. La unidad en el Espíritu. Unidos por el vínculo de la paz, porque sin santidad y sin paz nadie podrá ver a Dios. Esa es la unidad, no la paz, como muchos gobernantes lo están pronunciando y muchos líderes religiosos lo están diciendo. No, mis queridos hermanos. La oración de fe y la confianza en Dios ponen en juego un poder divino que coloca las maquinaciones humanas en su verdadero valor. ¿Cuál es el verdadero valor? Confianza total en las Santas Escrituras. Mis queridos hermanos, la oración mueve el cielo. Ese poder que únicamente viene en respuesta a la oración hará sabios a los hombres en la sabiduría del cielo y los capacitará ¿para qué? Para trabajar en la unidad del Espíritu, unidos con los vínculos de paz. Dejemos las diferencias. Dejemos de levantar ya nuestras banderas. ¿Qué es lo que dice Dios? Tenemos que mover el cielo. ¿Cuándo? Con estos discípulos de Cristo. Que tengan su imagen, que tengan su carácter. ¿A través de qué? A través de la regeneración, y esa es obra del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Oremos.
Padre bendito y Dios nuestro, gracias por este momento, gracias por sus bendiciones, gracias por sus cuidados protectores. Y hoy nos encomendamos a ti, encomiendo a mis hermanos como discípulos tuyos, oh Dios, a iniciar una carrera, la carrera de la santificación, la carrera, Señor, de enarbolar tu bandera. Gracias, y lo pedimos y lo imploramos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.